Luis Arturo García Moctezuma. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Hizo estudios en la licenciatura en Administración de Empresas. Bnei Noach y administrador del grupo Bread Olam Mexico. Con ustedes el licenciado Luis. Muy buenas noches, soy Luis Arturo García Moctezuma, soy parte de la comunidad Bread Olam México, del Centro Noahida Mundial. Estamos generando lecturas, estudio en conjunto para los 7 preceptos de Bnei Noach. Y pues bueno, el día de hoy le agradezco mucho la invitación a Estudiantes Universales para este evento del 24. Me disculpo por no poderlo hacer de manera presencial, pero les agradezco mucho esta oportunidad de convocarme para platicar un poco acerca de estos 7 preceptos universales que se le fueron dados a Noach y que fueron reiterados en el Sinaí, a Moshe, y que son el fundamento del comportamiento del ser humano y del acercamiento a la voluntad de Hashem. Pues como ya les había dicho, soy parte de la comunidad Bread Olam México y bueno, el Centro Noahida Mundial, dirigido por el Rab Uri Sherki, nos enseña en el libro Brit Shalom del Rab Uri Sherki, en su capítulo de sistemas legales y en su mandamiento derivado número 1, que los jefes de la sociedad humana tienen el deber de establecer sistemas de justicia para imponer la justicia. ¿Ok? Bueno, este es el tema que nos tocó. Son los tribunales Bnei Noach, establecer tribunales de justicia. Y en este sentido, pues acompaño o he aprendido que estos tribunales de justicia tienen 2 formas de interpretarse. Uno, el Rambam, que dice que tienen que ser por medio de la Torah, y Nachmanides, que dice que tiene que ser las leyes de los pueblos más los 7 preceptos de Bnei Noach. Estas son las 2 concepciones que se tienen en el Talmud o de los sabios de Israel acerca de establecer tribunales de justicia. En realidad, la intención de establecer tribunales de justicia es que existan jueces que diriman contiendas o que juzguen actividades contrarias a estos 7 preceptos que ya han venido explicando mis compañeros muy ampliamente. Pero la pregunta que surge en realidad es si estos tribunales de justicia solamente serán válidos cuando el Mesías llegue o cuando estemos completamente bajo la influencia del Mesías, que sea pronto en nuestros días, o si estos tribunales también son los tribunales que las naciones y los estados modernos ya establecieron y solamente necesitan una mejora para que estén en sintonía con la verdad de la Torah. Y en esto es la discusión del Rambam y de Nachmanides en el sentido de verificar si ya las leyes civiles de cada estado son parte de los 7 preceptos de Bnei Noach, de los cuales tenemos obligación de cumplir, o no. Se tendrá que hacer una renovación completa. En este sentido, yo creo y pienso, de acuerdo a lo que he aprendido, que estos tribunales de justicia que los estados modernos ya establecieron están sintonizándose, y más en estos días, a los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Cómo lo afirmo? Pues bueno, derivado de esta nuevo avivamiento acerca de los derechos humanos, en donde la justicia
se pone al servicio del ser humano, hace que todo ser humano sea visto ante la ley por igual, de la misma forma que Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer, es decir, dio una raza tabla, una medida raza para hombres y mujeres, es decir, no creó hombres de mayor categoría o de menor categoría, creó a todos los hombres por igual en la misma condición. Ahora, los derechos humanos ahora establecen que todos los seres humanos somos iguales, frente a frente y frente a la ley y frente al Estado. Entonces esa es una de las características que me apoya para pensar que en los últimos tiempos, en la historia del derecho, ahora se está emparejando o equilibrando esta justicia de los estados modernos con la Torá. Otro, pues que uno de los derechos humanos fundamentales es la vida. Es de la misma forma que la Torá y los sabios de Israel ponen énfasis en que la vida es más importante, es el valor más importante a salvar. Bueno, los derechos humanos han establecido que la vida en sí es un derecho inalienable al ser humano. Ese es el otro factor que me ayuda a considerar que las leyes modernas están ecualizando con la Torá. Otro valor universal y otro derecho humano, pues es la justicia social, ¿no? A la vivienda, al trabajo, a la salud, a un medio ambiente sano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque la Torá también establece derechos para lo que la Torá llama siervos y lo que conocemos como esclavos. Bueno, pues establece una serie de derechos para estos siervos o estos esclavos con sus características de la sabiduría de Israel, que pues se podrían considerar como las primeras o la dirección de darle justicia a quien trabaja. ¿No? Esto es importante, es un símil un poquito más profundo de entender, pero existen en la Torá estos derechos para los esclavos y ahora los derechos humanos reconocen los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, un esclavo, si estaba en la casa de su amo, tenía el derecho de recibir alimento, vestido, vivienda, habitación, él y sus hijos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que establecen los sabios de Israel. Bueno, el derecho social del trabajo establece que los trabajadores deben de tener vivienda digna, un salario que les alcance para todas las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro planteamiento que equilibra pues los derechos humanos o el derecho contemporáneo con las 7 leyes de Bnei Noach. Y así podemos seguir con varios ejemplos. También es cierto que los derechos humanos de repente se van a un extremo demasiado alejado de lo equilibrado, pero bueno, es un procedimiento, un proceso que a fin de cuentas va a traer equilibrio a los seres humanos, ¿no? Quiera Dios que ese sea el final de estos derechos humanos, pero la intención de aquí es reconocer que estos derechos que llamamos humanos y que la Torá reconoce hacen que se esté ecualizando el derecho o los tribunales de los estados modernos con la Torá. Lo que se me hace a mí una cuestión muy, muy interesante. Bueno, continuando con esto, bueno, estos tribunales, en realidad el Rambam los establece pues para quienes no son judíos y habitan en la tierra de Israel, pero pues como la tierra será llena del conocimiento de Hashem, esto quiere decir que también en las naciones debería de permear esta información
y equilibrar esta información de la Torá y no solamente en la tierra de Israel. Bueno, esto es acerca de cómo estos tribunales de justicia ya están establecidos. Pero en nuestros respectivos países, bueno, pues también tenemos historias de tribunales de justicia, aparatos, operadores judiciales que dirimen cuestiones civiles, laborales, de fraudes, penales, etcétera, y de la cual nosotros estaríamos obligados a conocer como Benei Noach, porque son obligaciones civiles, de la misma forma que todos los sabios de Israel nos dicen que no hay Torah sin buen comportamiento y no hay buen comportamiento sin Torah. De la misma forma, nosotros como Benei Noach tenemos la responsabilidad de conocer nuestras leyes civiles, de conocer nuestras leyes penales, de conocer nuestras leyes administrativas para poder establecer justicia en nuestras respectivas naciones y para poder hacer que se equilibren los 7 preceptos de Benei Noach con estas leyes o normas fundamentales como la Constitución, los códigos civiles, los códigos penales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cuanto a los 7 preceptos de Benei Noach, el séptimo de instituir tribunales de justicia, el mundo ha avanzado de una manera fenomenal, con todos sus errores y con todos sus defectos y con todas sus deficiencias, pero tenemos en la mayoría de los países tribunales que se dedican a dirimir contiendas entre los particulares, ¿correcto? Aunque pues hay muchos, la mayoría también de los tribunales, que son laicos, que no tienen referencia con el comportamiento espiritual. Sin embargo, hay muchas constituciones que mencionan a Dios ya sea en su promulgación o en la intención de por qué se planteó la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da cuenta que este mandamiento de establecer tribunales de justicia son intrínsecos al ser humano. Es decir, todos y cada uno de los seres humanos saben que es un factor importante para el desarrollo de las sociedades que exista justicia entre el grupo social. La historia da cuenta de que siempre ha existido algún tipo de proceso judicial o de justicia en determinados países, tribus o imperios que establecen el marco en el que el comportamiento del ser humano debe de realizarse. Y esto es el derecho. Es decir, nuevamente, los Benei Noach estamos obligados a cumplir con todo y cada una de las normas de nuestros países, siempre y cuando estas normas no contravengan directamente los 7 preceptos de Benei Noach y sus derivaciones. Entonces, es importante saber que nuestra obligación también como Benei Noach es cumplir con la norma de nuestros países en lo más posible, que es también parte de nuestra obligación y que es parte de nuestras derivaciones de obligación por los 7 preceptos o los 7 principios de Benei Noach. Bueno, por mi parte sería todo el comentario. Si quieren podemos ampliar el tema. Son 15 minutos. Nuevamente le agradezco mucho a Estudiantes Universales por la oportunidad y bueno, pues que el Eterno les dé cosas buenas y que estas cosas buenas sean para lograr cosas de bien o que sean para bien. Que el Eterno les bendiga y pues buenas noches y nuevamente un agradecimiento desde México, desde Brit Olam México, para todo el Benei Noach. Espero que les haya ayudado a entender un poco este mandamiento. Que el Eterno les bendiga. Buenas noches.